Dale, a ver si Dale. veo dónde. Ahí yo estoy grabando, ¿puede ser o es usted? Me parece que A soy mí me yo. aparece también. No, está grabando, pero soy yo. Ah, bien. Listo. Ahora sí. Es la idea, subirlo a Blue Scout, pero ver, lo que no sé es dónde lo está grabando. Lo graba queda guardado en la carpeta de Zoom. Después cuando cierra la reunión, dice convertir grabación en video y la convierte automáticamente. Ah, bueno. Perfecto. ¿Acá hay alguien que levantó la mano? Habla, saca el silencio del micrófono y habla, si querés. Ahí figuras como Galaxy A8. Tenés en el margen inferior, no se te escucha porque en el margen inferior tenés un microfonito, fíjate en la pantalla. Mm, Bueno, chicos, yo creo que como se pueda, vamos a tener que empezar. Activar todos. Bueno, empecemos con algo general. Yo les voy a compartir ahora en la pantalla para que ustedes puedan ver un archivo. No sé si ustedes lo pueden ver acá. sí. Perfecto. La idea es que ustedes puedan ir siguiendo, eh, lo que yo voy hablando y los temas que tenemos que tratar hoy. Es fundamental que ustedes entiendan para qué se utiliza una sociedad. Si no saben qué es una sociedad, difícilmente puedan después aprender la materia. Si tenemos que decirlo en pocas palabras, la sociedad es la forma jurídica de la empresa. Es decir, una empresa como actividad organizada con una finalidad económica puede tomar distintas formas. Una, la más común, la más tradicional, es la forma del empresario individual. Alguien que es dueño de su empresa a título personal. ¿Qué pasa? Si esa empresa tiene deudas, inevitablemente lo que va a pasar es que ese empresario individual va a empezar a tener que responder con las deudas con la totalidad de su patrimonio, porque las deudas las contrae él personalmente. Bueno, el derecho permite que la empresa se estructure a partir de la constitución de una sociedad. Y la sociedad es, para nuestro legislador, una realidad jurídica. En otras palabras, un recurso técnico. En palabras que le gusta usar al doctor Dulminelli, es un centro de imputación de normas diferenciado. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el derecho permite crear una persona jurídica a los que quieran hacer un negocio en común. El titular del negocio no van a ser las personas que crearon la sociedad, va a ser la sociedad. Entonces, la sociedad es una persona jurídica creada para dar una forma
de derecho a una empresa. El propio legislador que permite la estructura jurídica sociedad también le pone límites a la utilización de la persona jurídica. ¿Y qué quiere decir esto que le pone límites? Si ustedes tienen una ley de sociedades a mano, busquen el artículo 2. El artículo 2 de la ley dice que la sociedad es sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. ¿Qué significa esto? Significa que el reconocimiento de la personalidad jurídica tiene un límite. Significa que el legislador, cuando permite la utilización de una sociedad para ser titular de una empresa, no lo hace de manera absoluta. No es que vos creás una sociedad y haces lo que quieras. No, no, no. Vos creás una sociedad para lo que el legislador te permite. Y en el marco de lo que el legislador te permite, vas a tener la seguridad, la tranquilidad, de poder hacer los negocios propios de la empresa que creaste y que los resultados de ese negocio no impacten, sino que impacten sobre la sociedad. Sí, chicos, se está sintiendo, Alan tiene razón, se está sintiendo de fondo micrófonos habilitados y ruidos de movimientos. Si pueden desactivar el micrófono, va a ser mejor para todos. Entonces, la sociedad es una persona jurídica, es un sujeto de derecho, porque lo dice el propio artículo 2. Pero siempre y cuando se utilice con la finalidad que el legislador aceptó y con la finalidad para la cual el legislador reconoció a la sociedad como persona jurídica. Cuando se utiliza a la persona jurídica con una finalidad distinta a la querida por el legislador, el legislador, el derecho permite quitar de lado ese recurso técnico que supone la personalidad jurídica y atribuir el acto directamente a los socios que la crearon. Esto lo van a encontrar en la ley, en el artículo 54, párrafo 3. Y se conoce como inoponibilidad de la personalidad jurídica. Ese es el gran límite que tiene nuestro derecho, el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Hasta acá van entendiendo? Pueden escribir por el chat. Es muy importante porque estamos hablando de qué es una sociedad. Perfecto. Estamos hablando qué es una sociedad. Estamos explicando la relación entre empresa y sociedad. Y estamos explicando a la sociedad como persona jurídica y el alcance que implica reconocer en la sociedad una personalidad distinta de la persona de los socios.
La inoponibilidad, que no es el tema de hoy, pero que sirve para que ustedes se ubiquen estructuralmente en la materia, es el límite o la sanción que tiene efecto sobre la personalidad jurídica de la sociedad y que permite que un acto hecho por la sociedad no se atribuya a la sociedad, a pesar de que es persona jurídica únicamente, sino que además se atribuya, o sea, se impute a los socios y a otra figura que ustedes todavía no conocen, que se llaman los controlantes, junto a la sociedad. No es, entonces, cuando la sociedad actúa más allá del fin querido por el legislador, se aplica una sanción que opera sobre la personalidad jurídica. Y entonces permite imputar el acto, además de a la sociedad, que siempre queda imputada porque actuó, a los que están atrás de la sociedad, a los que la crearon, a los socios, y a los controlantes no socios. ¿Dónde encontramos en nuestra ley el concepto jurídico, el concepto de sociedad? Y los elementos de ese concepto de sociedad. Lo encontramos en el primer artículo. Ese primer artículo define qué es una sociedad para nuestro derecho. Entonces, yo lo que diría es, si ustedes tienen la ley a mano, vamos a hablar ahora, y durante una gran parte de la clase de este artículo 1, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a entender. Este artículo dice hoy que hay sociedad cuando una o más personas, en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se compromete a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Para gozar de los beneficios y aceptando soportar las pérdidas. Ese concepto de sociedad nos da los elementos que ustedes lo tienen en la última parte acá de esta plancha, del concepto de sociedad, y que nos van a permitir entender de manera clara y bien a fondo qué es y cómo funciona una sociedad. En primer lugar, cuando a ustedes se les pregunta o cuando se habla de la naturaleza jurídica de la sociedad, se dice que el contrato de sociedad es un contrato plurilateral y de organización. ¿Qué quiere decir que sea un contrato plurilateral? Bueno, la plurilateralidad es una categoría de contratos distinta de los contratos de cambio, los contratos bilaterales, lo que ustedes están más acostumbrados a ver. Un contrato de cambio bilateral típico es el de compraventa. Participan dos partes, uno que vende y uno que compra. Se deben prestaciones recíprocas pendientes. Si el que tiene que comprar no paga, el que tiene que vender puede no entregar. Si alguno de los dos no tenía la libertad para poder actuar y contratar porque tenía alguna incapacidad, el contrato se anula. Esta es la característica de los contratos de cambio o bilaterales.
la prestaciones recíprocas pendientes, que el cumplimiento de una parte descansa en el cumplimiento de la otra, la excepción de incumplimiento, cuando una parte no cumple y la otra dice, bueno, entonces yo tampoco. Y que cuando el vínculo de alguna de las partes se anula todo el contrato. Bueno, en el contrato plurilateral no pasa esto. En los contratos plurilaterales, los firmantes del contrato dan nacimiento en ese mismo momento, porque el legislador lo permitió, a la persona jurídica sociedad. Y los derechos y obligaciones que se establecen en el contrato de sociedad no se dan entre los socios entre sí. Se dan entre la persona jurídica sociedad creada y cada uno de los socios. Cada socio se compromete, por ejemplo, a hacer aportes. Si uno no hace el aporte, los demás no pueden decir, como él no aportó, yo tampoco. No, él no aportó, pero vos tenés que aportar. Quien puede exigir el cumplimiento del aporte es la sociedad. Porque las obligaciones se dan entre la sociedad y cada uno de los socios. Y si el vínculo de algún socio con la sociedad se anula, se produce algo que técnicamente se llama resolución parcial. Y se extingue el vínculo de ese socio con la sociedad, pero la sociedad continúa con los demás. Entonces, a diferencia de los contratos de cambio, las obligaciones no se dan entre los socios entre sí, o entre las partes entre sí, sino que se dan entre cada una de las partes y la sociedad, de esta manera piramidal. Segundo, si uno no cumple, los demás están igualmente obligados a cumplir. Tercero, si se anula el vínculo de uno de los socios, la sociedad continúa con los demás. Y eso se llama resolución parcial. Todas estas son características de los contratos plurilaterales. Además de plurilateral, el contrato es de organización. ¿Qué quiere decir que es de organización? Bueno, la organización alude a la organización interna. Interna hablamos dentro de la sociedad, dentro de la persona jurídica creada. Entonces, la organización atiende al cumplimiento, al funcionamiento interno de la sociedad y a las distintas funciones que hay que cumplir. ¿Por qué? Cuando hablamos de personas humanas, la declaración de voluntad es la consecuencia de algo que primero ustedes pensaron dentro o de alguna manera llegó a que ustedes hablen y expresen su voluntad. La expresión de voluntad es un elemento de la psicología para los humanos. Alan pregunta, ¿hace referencia a lo que es la estructura de la sociedad? No sé bien, Alan, de qué estás hablando con la pregunta. Escribirme un poco más o habilitar el micrófono y hablar. Claro, la organización hace referencia, como dice Alan, está bien, a la estructura interna de la sociedad, a la distribución de funciones. En los humanos la distribución de funciones no existe y la expresión de voluntad se da por un procedimiento interno que no está reglado. En las sociedades, el legislador, para ver de qué manera la sociedad iba a poder emitir una expresión de voluntad, distribuyó funciones a cumplir
y estableció quién era el competente para cada función. Entonces, esas funciones se dan a través de lo que nosotros llamamos órganos societarios. ¿Cuáles son los órganos societarios que tienen necesariamente todas las sociedades? Un órgano de administración, o sea, una función de administración. El administrador es quien actúa en la gestión de la sociedad y dentro de la administración, depende del tipo social, se cumple también la función de representar a la sociedad frente a terceros. Entonces se habla de un órgano de administración y de representación. En algunos tipos sociales esto está en parte dividido. Por ejemplo, en la sociedad anónima, el órgano de administración, quien cumple la función de administrar, se llama directorio. Pero la función de representar está confiada a un director, que se llama, o que tiene el cargo de presidente del directorio. Hay una segunda función, que es la función de gobierno, que de acuerdo al tipo social puede recibir distintos nombres. Por ejemplo, en la sociedad anónima, la función de gobierno, el órgano de gobierno es la asamblea. En el órgano de gobierno deliberan los socios y resuelven por mayoría. Nuestro legislador acepta en el funcionamiento orgánico la regla del principio mayoritario. Esto quiere decir, dentro de los órganos societarios, como principio no se resuelve por unanimidad, ni hay alguien que pueda decidir solo, sino que se resuelve por mayoría. Esto quiere decir también que el que tiene la mayoría ejerce un poder de dominación en la sociedad porque es el que puede disponer la voluntad social. Y que quien tiene la minoría va a tener que aceptar que lo que dijeron la mayoría es lo que la sociedad está disponiendo en una cuestión concreta. Esta persona que tiene el control dominante, ¿hace referencia a lo que es el controlante, uno de los controlantes internos, en cuanto a su forma? Sí, es el controlante interno. La noción de control surge del principio mayoritario. Claro. La variante de control la tiene expresada en el inciso 1 y parte del inciso 2 del artículo 33 de la ley. Es la consecuencia de la forma de organización prevista. Si en lugar de decir que se deba decidir por principio mayoritario, se hubiera dicho que se decide por unanimidad, entonces no habría un controlante. Si no están todos de acuerdo, no se hace nada. Pero como se decide por principio mayoritario, hay alguien que puede tener más de la mitad de los votos y disponer la voluntad social. ¿Cómo? Si alguien dijo algo, no escuché. Quizás si me lo escribe. Bueno. No, ahí vamos mal. Entonces, hasta ahora dijimos que, hablando de los elementos del contrato de sociedad y del artículo 1, dijimos que la sociedad nace de un contrato que para la doctrina está caracterizado como contrato plurilateral y de organización. Explicamos qué es plurilateral y explicamos en qué consiste la organización societaria. Esa distribución orgánica de funciones
y estamos explicando que esa distribución orgánica de funciones comprende una función de administrar, que a veces conlleva la de representar también, una función de gobierno, y hay otra función que también discrimina nuestra ley, que es la función de fiscalizar o de contralor interno. Cuando hay un órgano de fiscalización, recibe el nombre de sindicatura. No es obligatorio en todos los tipos o en todas las sociedades que haya un órgano de fiscalización. De hecho, hay un artículo que ustedes tienen que prestar especial atención en la primera parte de la materia, que es el artículo 55. Y ese artículo marca un ámbito que se conoce como derecho de información, pero marca el ámbito en que los socios pueden estar informados, pedir información de distinta manera y exigir a los órganos sociales, principalmente al órgano de administración, todos aquellos datos relevantes de la gestión de la sociedad para estar enterados de lo que está pasando. Bueno, cuando eso se da, fíjense que alguien dejó abierto, está haciendo ruido, si no, corten el micrófono. A ver si yo puedo hacer algo. Ahí está. No está. Bien. Bueno. Entonces, organización societaria es distribución interna de funciones. Se da a través de lo que se conoce como la teoría del órgano. Distintas funciones, perfecto, Alan. Distintas funciones previstas para la toma de decisiones, para la expresión de voluntad de la sociedad. Una función de administración, confiada al órgano de administración, por ejemplo, directorio. Una función de gobierno, por ejemplo, asamblea. La función de fiscalizar cuando no es realizado directamente por los socios a través del artículo 55, sindicatura. Esto es la organización interna de cualquier sociedad. Es una distribución orgánica de funciones. Hasta acá me siguen bien. Vamos a entrar ahora, vamos a explicar algo un poquito más complejo para después continuar. Cuando hablamos de la distribución orgánica de funciones, hablemos de la función de administrar y representar. El artículo 58 de la ley, en la primera parte, hace referencia a esta función de administrar. Y dice que el administrador o quien tenga la función de representar en la sociedad, la obliga en todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el ámbito de competencia del órgano de administración está dado por el acto que no sea notoriamente extraño al objeto social. O sea, el acto del objeto social o el acto vinculado al objeto social. En otras palabras, cuando el administrador tiene que hacer un acto de los descriptos en el contrato, que el contrato dice para qué actividad quieren hacer, y eso se llama objeto social, el administrador para hacer un acto del objeto social o vinculado al objeto social no necesita permiso de nadie. Es competente por ley para hacerlo por este artículo 58. Por lo tanto, directamente lo hace.
¿Esto qué marca? Esto marca varias cosas. Una, que no es que el órgano de gobierno, porque estén los socios, es más importante que el órgano de administración. Que nuestro legislador estableció una competencia funcional. Y por lo tanto, cada órgano dentro de su ámbito de competencia no necesita autorización de otros órganos para actuar, lo tiene que hacer. Segundo, esto hace referencia a la capacidad de la sociedad. La persona jurídica, sociedad, como persona jurídica, ¿qué tipo de capacidad tiene? Y acá hay dos teorías que siempre estuvieron en puja y sobre las que los autores no se logran poner de acuerdo. Una primera teoría que dice que el objeto social limita la capacidad de la sociedad. Esta teoría, que en materia societaria es minoritaria, se llama doctrina o teoría, se llama principio de especialidad. ¿Qué quiere decir esto de principio de especialidad? Que la sociedad, como persona jurídica, tendría una capacidad limitada por su objeto y que por lo tanto tiene una incapacidad de derecho para hacer actos extraños al objeto social. En el ámbito societario, según dice Otaegui fue un gran doctrinario de nuestra materia, que falleció hace pocos años. Otaegui dice, la sociedad no tiene una capacidad limitada por su objeto. Fíjense que el artículo 58, dice él, permite que la sociedad haga actos extraños al objeto social. Expresamente lo permite. En realidad dice, la sociedad tiene una capacidad amplia, no limitada por el objeto social. Pero el órgano de administración tiene un ámbito de competencia limitado por el acto extraño al objeto social. ¿Qué quiere decir? Que si la sociedad quiere hacer un acto notoriamente extraño al objeto social, el órgano de gobierno tendrá que autorizar al órgano de administración a hacerlo. Entonces, hay quienes toman el artículo 58 para decir la sociedad tiene una capacidad limitada a su objeto social por el principio de especialidad. Y hay quienes, como Otaegui, dicen no, la sociedad tiene una capacidad amplia, no limitada por el objeto, y el artículo 58, primera parte, lo único que está indicando es el ámbito de competencia del órgano de administración. Para hacer un acto extraño al del órgano de administración, la sociedad lo que necesita es una autorización del órgano de gobierno al órgano de administración para que lo haga. Pero no hay una cuestión de capacidad. Y en este caso, la actuación de la sociedad, que va a ser distinta a lo que es el objeto social, ¿también no va a obligar a los socios o a los controlantes y no va a haber oponibilidad? No, eso está permitido. La sociedad, cuando la sociedad se constituye, por el principio es el artículo 1. La sociedad es una estructura jurídica para hacer negocios. Es la forma jurídica por excelencia de la empresa. Entonces, la actividad empresaria de la sociedad
hecha con una finalidad lícita de buscar obtener beneficios, no recibe ninguna sanción. Bien. Entendí mal. Sea el acto dentro del objeto o fuera del objeto, mientras se haga con una finalidad de obtener beneficios. Y teniendo la autorización del órgano de Contralor. No. El órgano de Contralor lo único que hace es que la sindicatura solo puede controlar lo que hacen los demás órganos. Tenemos que ir más para atrás. O sea, acá hay otra cosa que no entendiste que es anterior. Primero, en el concepto de sociedad. La sociedad se constituye para ser la forma jurídica de una empresa. La actividad empresaria se canaliza naturalmente a través de la actividad de la sociedad. La sociedad hace la actividad a nombre propio, porque es una persona jurídica ella misma. Gana o pierde plata. Y los socios, los que constituyeron la sociedad, los que firmaron el contrato, van a poder llevarse parte de lo que la sociedad ganó en un determinado tiempo. Pero eso es un paso 2. El paso 1 es que la que actúa es titular de derechos, es titular de obligaciones, gana o no gana dinero, es la sociedad. Y que mientras la sociedad actúe dentro de la actividad empresaria para la que fue creada, el artículo 2 asegura que la sociedad mantiene su carácter de sujeto de derecho. Y por lo tanto, no hay nadie más que la sociedad que sea titular de derechos y obligaciones, no hay nadie más que la sociedad que gane o pierda dinero. Cuando se utiliza a la estructura societaria con una finalidad que no quiso el legislador, por ejemplo, se la utiliza para violar una norma de orden público, se la utiliza para frustrar derechos de un tercero. Por ejemplo, se toma un empleado en negro y después cuando el empleado reclama, la sociedad es insolvente y no puede pagar. En realidad se utilizó a la sociedad como una estructura para algo que el legislador no quería, que es el empleo en negro, el empleo no registrado, y por lo tanto ese empleado no registrado puede reclamar a la sociedad o a los que están detrás de la sociedad como responsables, porque se utilizó a la figura societaria con un fin que el legislador no quería. Claro, eso es una cosa. Otra cosa distinta es la sociedad que actúa lícitamente, que desarrolla la actividad empresaria para la que fue creada. Puede hacer actos que vayan más allá de los descritos en el objeto social. Bueno, en un primer caso no hay ninguna duda que sí, porque el artículo 58 dice que el administrador puede hacer actos propios del objeto y otros que no sean propios del objeto, pero que no sean notoriamente extraños al mismo. La pregunta es, ¿puede hacer actos notoriamente extraños al objeto social? Y la respuesta es depende de la posición que cada uno adopte. Si ustedes creen que rige el principio de especialidad, diríamos no, la sociedad no tiene capacidad para hacer actos notoriamente extraños al objeto. Porque el principio de especialidad dice que solo puede hacer aquello que está autorizado en el objeto social. Y si ustedes piensan como Taegui, y como la mayoría de los societaristas, van a decir no, la sociedad puede hacer actos de cualquier naturaleza mientras sean lícitos. Y mientras sean de la actividad empresaria que realiza. Aunque no se canalicen dentro del objeto. ¿Qué pasa? El artículo 58 lo que indica es que el administrador por sí solo no tiene competencia para hacerlos. Entonces va a necesitar que la reunión de socios, o sea, el órgano de gobierno, le dé una autorización para hacerlo.
Ahí está. Pero una cosa es la competencia del órgano de administración, fijada por el artículo 58, y otra cosa distinta es la capacidad de la sociedad. Bien. No tiene ese límite. Perfecto. ¿Ahí se entiende? Ahí está, sí, ahora sí. Gracias. Bien, ¿los demás también lo entienden? Escriban. Porque es un tema que tiene su complejidad y quiero ver que por lo menos existan, lo puedan entender. Bueno, perfecto, me alegra, bien. Muy bien. De todas maneras es un tema sobre el que vamos a tener que ir volviendo en las clases cada vez con mayor profundidad. Esta clase inaugural es una clase donde de alguna manera vemos un esquema general y una cantidad de conceptos para que ustedes cuando lean algo lo puedan entender mejor. Y quizás sí, en las clases siguientes sí vamos a empezar a ver con más detalle las cuestiones particulares ya del desarrollo del programa. La segunda teoría, la de Otaegui, se llama teoría de la capacidad amplia de la persona jurídica. Esto para Camila Oliveros que pregunta. Otro elemento que surge de este artículo 1 es la realización de aportes. La escribo. La segunda teoría es teoría de la capacidad amplia de la persona jurídica. Y el autor que la desarrolla muy bien es Otaegui. Fíjense que el artículo 1 dice, habrá sociedad cuando uno o más personas en forma organizada, eso de forma organizada se conoce como principio de tipicidad y ya lo vamos a hablar. Pero antes de llegar a la tipicidad vamos a hablar de otra cosa. En forma organizada, conforme a los tipos previstos en la ley, se comprometen a realizar aportes. Bueno, el tema es, la figura, la estructura jurídica sociedad es una persona jurídica. Como toda persona necesita de un patrimonio propio. Bueno, el patrimonio de la persona jurídica sociedad inicialmente se compone de lo que cada uno de los socios aporta en el momento inicial o se compromete a aportar. Cuando decimos aporta o se compromete a aportar, estamos haciendo referencia a que la única manera de que la sociedad actúe es con un patrimonio propio, y ese patrimonio propio solo puede venir de lo que los socios van a transmitirle en propiedad. Esos son los aportes de los socios. El conjunto de aportes de los socios se conoce como capital social. Y el capital social, que tiene que estar expresado en el contrato de sociedad, es por otra parte el patrimonio inicial de la persona jurídica. ¿Qué se puede aportar a una sociedad? Ya lo vamos a ver en clases siguientes. Pero de acuerdo al tipo social, o sea, de acuerdo a qué sociedad se trate, son las formas de aportes permitidos. Y ahora sí vamos a hablar del último elemento o de otro elemento del contrato de sociedad, que es la tipicidad.
Este artículo 1, como decíamos, dice habrá sociedad comercial cuando habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Entonces, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. ¿Qué quiere decir? Que en la lógica del legislador de la ley 19.550, la figura jurídica de la sociedad no se da de cualquier manera. Vos para crear una sociedad tenés que hacerlo de acuerdo a alguno de los moldes que el legislador permite. La ley, de los artículos 125 en adelante, explica cada uno de esos moldes que permiten ser utilizados para crear sociedades. A esos moldes se los llama tipos sociales. Vos podés crear una sociedad con distintas formas. Esas formas son los tipos sociales. Por ejemplo, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en capital de industria, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima. En otras leyes se legislan otro tipo social. En la ley 27.349 se legisla a la sociedad por acciones simplificada. ¿Qué artículo, Manuel? Claro, sí. La ley legisla los tipos sociales, como te dicen acá Priscila principalmente, a partir del artículo 125 en adelante. Y los tipos sociales son estos que estoy diciendo: colectiva, capital de industria, comandita simple, SRL, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, o en la ley 27.349, la sociedad por acciones simplificada, SAS. Estos son los moldes que nuestro legislador contempló para la creación de sociedades. Entonces, como principio, la creación de una sociedad no está regida, como otros contratos, exclusivamente por la autonomía de la voluntad, sino que hay que crear sociedades conforme a alguno de los tipos previstos en la ley. Esta es la forma más clásica en la que se expresó nuestro legislador hablando del derecho societario. Vamos a ver que en el momento inicial de la sociedad, que en el momento actual, muchos de estos elementos del contrato de sociedad fueron variando. Fueron debilitándose, fueron cambiando parcialmente. Bueno, vamos a empezar a hablar de alguno. Bueno, de los elementos del contrato de sociedad nos falta uno, que antes de avanzar lo vamos a mencionar. Y es lo que se conoce como la causa fin del contrato. En otras palabras, ¿para qué? ¿Con qué finalidad se puede crear una sociedad? ¿Para gozar de los beneficios o para aceptar y participar en las pérdidas que produzca la actividad común? Esta es la finalidad para la que se crea una sociedad. Entonces, ahora que hablamos ya del concepto de sociedad y sus elementos, podemos sintetizar lo que dijimos hasta acá explicando que una empresa, que es una actividad económica organizada
que se dedica genéricamente a la producción o intercambio de bienes o servicios. Se puede organizar bajo forma societaria. Esto implica que los que componen la sociedad como socios se van a comprometer a hacer aportes. Ahora te contesto, Carolina. Que los que componen la sociedad como socios se van a comprometer a hacer aportes. Esos aportes se van a aplicar al desarrollo de la actividad empresaria, o sea, la producción, intercambio de bienes o servicios. Que la forma jurídica va a adoptar alguno de los tipos sociales permitidos por la propia ley. Que internamente la sociedad se va a organizar a través de la estructura orgánica que mencionamos, órgano de administración, órgano de gobierno, órgano de fiscalización. Y que la finalidad con la que se va a estructurar la empresa es una finalidad lucrativa, para buscar obtener beneficios que se traducen normalmente como el beneficio más importante en un ánimo de lucro, aceptando soportar las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Y que el patrimonio de la sociedad va a tener que responder por las deudas que generó. Por lo tanto, el aporte que los socios hacen a la sociedad puede perderse si la sociedad no le va bien en los negocios que emprende. Ahora, ¿los socios van a perder cuando la sociedad pierda? Bueno, van a perder el patrimonio que pusieron, que ahora es patrimonio de la sociedad. Pero, como principio, la persona jurídica sociedad es distinta de la persona de cada uno de los socios. Entonces, la sociedad gana o pierde dinero y los socios en principio se mantienen ajenos al resultado de los negocios de la sociedad. Si la sociedad gana dinero, y acá le voy contestando a Carolina, a su compañera, ese dinero tiene como un destino natural distribuirse entre los socios. ¿Distribuirse de qué manera entre los socios? ¿Distribuirse en partes iguales? No. Distribuirse en el porcentaje en que los socios participan en la sociedad. Por ejemplo, si hay una sociedad que tiene 3 socios, uno se compromete a hacer aportes por el 50% del capital social y los otros 2 por el 25% del capital social cada uno, o sea, uno pone 500.000 pesos y los otros 2 ponen 250.000 cada uno. Cuando la sociedad tenga ganancias, el 50% de esas ganancias se van a repartir en carácter de dividendo, así se llama, al socio que puso el 50% del aporte. Y los otros van a participar de la ganancia en un 25% cada uno. Esa es la manera en la que se reparte o en la que los socios participan en el contrato de sociedad, de acuerdo al porcentaje que se comprometieron a aportar, porque es el porcentaje en el que participan en el proyecto. Esa es la lógica de la sociedad. Ahora, en ningún caso los socios van a responder por las deudas de la sociedad. Bueno, esto tiene algún límite. Primer límite, el que hablamos antes. Cuando las deudas de la sociedad se producen por un actuar desviado de la sociedad contra la finalidad societaria, en algunos de los supuestos del artículo 54, tercer párrafo. Cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios o constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar el derecho de terceros. En esos supuestos, la personalidad jurídica societaria no es un escudo suficiente para que los socios y controlantes queden al margen de la deuda de la sociedad. Fuera de este supuesto, hay otra hipótesis en la que los socios pueden tener que responder por la deuda de la sociedad. Y es cuando, de acuerdo al tipo social que adoptaron en el acto constitutivo, tienen responsabilidad los socios por deudas sociales. Por ejemplo, si los socios constituyeron una sociedad colectiva
En la sociedad colectiva, cuando el patrimonio de la sociedad, de la persona jurídica asociada, no alcanza para pagar las deudas, los socios deben responder, porque lo dice el artículo 125. ¿Alguien activa el micrófono y lee el artículo 125, primer párrafo? Así lo escuchamos todos y ven cómo funciona esa forma de responsabilidad que no quita la existencia de personalidad jurídica en la sociedad, pero que genera una responsabilidad de los socios más allá del aporte inicial que se comprometió en el efectuar. ¿Quién lo lee? Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. Muchas gracias, Camila. Entonces, la persona jurídica sociedad no tiene, en principio es una persona distinta de los socios, y por lo tanto es la acreedora de sus créditos y la deudora de sus deudas. Pero, cuando la sociedad es utilizada con una finalidad no querida por el legislador, por vía de sanción, los socios pueden tener que responder. Fuera de esta hipótesis de sanción, a veces los socios tienen que responder por deudas de la sociedad de manera supletoria, o sea, cuando la sociedad subsidiaria, dice nuestra ley, cuando la sociedad no pudo cumplir porque su patrimonio fue insuficiente para hacerlo. Y esto es cuando, de acuerdo al tipo social que eligieron, existe este sistema de responsabilidad. Ejemplo, sociedad colectiva, artículo 125 de la ley. ¿Hasta acá van bien? Porque bueno, estamos avanzando en el concepto de sociedad, desmenuzando el artículo 1. Es quizás el inicio de la materia tiene que darse hablando de este tema porque es el tema que les permite saber de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad. Ahora podríamos pasar a ver lo que es esta segunda plantilla que les puse acá, que es las etapas en la vida de la sociedad. Vamos a mencionarlas y quizás para la clase inaugural no vamos a avanzar mucho más que esta mención. La semana que viene sí profundizaremos en otros temas. Entonces yo lo que les diría es, les voy a explicar las distintas etapas en la vida, en el funcionamiento de la sociedad, y después voy a escuchar si tienen preguntas para hacer de los temas que hablamos o de cualquier otro tema que hayan estado leyendo, para después cerrar la clase inicial. Primer cuestión. ¿Cuándo nace la persona jurídica sociedad? La sociedad como persona jurídica nace con la firma del contrato. A ese momento inicial se lo llama acto constitutivo. Y desde el momento en que los socios firman el acto constitutivo, nace la organización, nace la persona jurídica sociedad. Entonces, la sociedad es persona jurídica desde que se firma el contrato. Sin embargo, durante la primera etapa de vida de la sociedad se debe enfocar, por lo menos en la idea, en la hipótesis de nuestro legislador, la sociedad se debe enfocar ahí está. Durante la primera etapa de la vida social, la sociedad se debe enfocar en inscribirse en un organismo estatal que en Provincia de Buenos Aires se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En Cava se llama Inspección General de Justicia, y en cada jurisdicción provincial tiene un nombre distinto. Es un organismo, en la mayoría de los casos, dependiente del poder administrador, o sea, del poder ejecutivo de cada provincia,
encargado del registro de sociedades. Bueno, desde que la sociedad nace como persona jurídica y hasta que se inscribe, a la sociedad se le aplica un régimen legal distinto del régimen legal típico que adoptaron. Se le aplica el régimen de los artículos 183 y 184 de la ley, que se conoce como sociedad en formación. Hasta que completa el trámite de inscripción. El artículo 7 de la Ley General de Sociedades dice que la registración de la sociedad es condición de su regularidad. Entonces, la sociedad nacida con el acto constitutivo, regida por las normas de sociedad en formación, hasta que completa el trámite de inscripción, adquiere con la inscripción, no la personalidad jurídica, eso ya lo tiene desde que se constituyó, adquiere regularidad. La sociedad que no se inscribe, firman el contrato, nace la persona jurídica pero no se inscribe, o inicia el trámite de inscripción pero nunca lo termina y deciden los socios abandonarlo definitivamente, nunca va a adquirir la condición de regularidad de la que habla el artículo 7. Y entonces va a dejar de considerarse sociedad en formación y va a pasar a ser considerada sociedad de la sección cuarta del capítulo 1. Esa sociedad de la sección cuarta del capítulo 1 se va a regir en adelante por las normas de los artículos 21 a 26 de la ley. En otra clase vamos a analizar el fenómeno de la sociedad en formación y el régimen legal aplicable, y el de las sociedades de la sección cuarta y el régimen legal aplicable. ¿En qué momento la sociedad deja de ser en formación y pasa a ser sociedad de la sección cuarta? No hay un momento reglado en la ley como un término, un tiempo fijo. Lo que sí hay es un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que dejó bien en claro que el momento en que la sociedad constituida de acuerdo a un tipo social deja de ser considerada en formación es el momento en que los socios abandonan de manera definitiva el trámite de inscripción. Por lo tanto, una sociedad en formación pasa a ser una sociedad de sección cuarta en ese momento, en el momento del abandono definitivo del trámite de inscripción. Ustedes se darán cuenta que es una cuestión de hecho, es una cuestión de prueba, saber cuándo se produce ese momento. Entonces, si a ustedes les preguntaran, por ejemplo, una sociedad que se firmó hace un año y nunca fue a personas jurídicas a empezar el trámite de inscripción, ¿es una sociedad en formación o es una sociedad de sección cuarta? Ustedes deberían responder que no se puede saber. No hay plazo, Carolina, no hay plazo. La cuestión es que la sociedad deja de considerarse en formación cuando hizo un abandono calificado, un abandono definitivo del trámite de inscripción. Y entonces, que se aplique a esa sociedad, que por ejemplo hace un año que no empezó el trámite de inscripción, al régimen de sociedad en formación o el régimen de sociedad de la sección cuarta, depende de si podemos entender que ese plazo de tiempo, seguido de la inconducta
de la inacción de los socios para pedir la inscripción es elemento suficiente para decir que hubo un abandono definitivo del trámite de inscripción o simplemente es que se demoraron en ir. Porque si se demoraron en ir, sigue siendo sociedad en formación. Pero si decidieron no inscribirse, es una sociedad de acepción cuarta. Pero en el artículo nos dice el plazo que tienen para inscribir, creo que son 20 días. Si ese plazo termina... Julieta, el artículo 6 dice que los actos societarios se deben inscribir, se debe peticionar su inscripción dentro de los 20 días de otorgado. Que si los vas a inscribir después, para que se considere hecho el día en que lo otorgaste, o sea, para que tenga efecto retroactivo, tiene que no mediar una oposición de un tercero. Pero no dice que cuando pasaron 20 días ya no podés llevar a inscribir el acto. Entonces, una cosa es la obligación de cuándo llevar a inscribir, y otra cosa distinta es qué pasa si pasaron los 20 días. Si pasaron los 20 días, igual hay que inscribir el acto. Ojo, el tiempo prolongado en no iniciar el trámite o en iniciarlo y abandonarlo, sumado a la conducta de los socios, que por ejemplo veas que además de no inscribir, ya abrieron el negocio y están trabajando como si nada, te puede hacer pensar que bueno, no, pará, esta ya no es información, esta sociedad decidió no inscribirse. Lo que yo les quiero aclarar es, no hay en nuestra ley un tiempo. El criterio para distinguir la sociedad de información de la sociedad de acepción cuarta es el abandono calificado o el abandono definitivo del trámite de inscripción. Y entonces, para que vos puedas decir que hubo ese abandono definitivo del trámite de inscripción, vas a tener que interpretarlo. Y es una cuestión de hecho, es una cuestión de prueba. Y por lo tanto es una cuestión que dependerá de la apreciación del juez al que se le plantee una determinada cuestión. Ya vamos a ver, cuando veamos un régimen y otro, que son distintos en sus consecuencias. Tiene efectos diferentes decir que una sociedad es de la sección cuarta o decir que una sociedad es en formación. Pero el criterio entre una y otra no está especificado en la ley. Se supone, uno es el principio y el otro es la excepción. Sí, por supuesto, que Carolina, queda a criterio del juez porque es una cuestión de apreciación y es una cuestión de prueba. Fíjense que el principio para nuestro legislador es que la sociedad inicialmente constituida se considera en formación. Entonces, hay un principio. El principio es la sociedad que se constituyó con la firma del contrato, que es persona jurídica desde ese momento, se considera sociedad en formación. ¿Hasta qué momento? Hasta que termina el trámite de inscripción y es con sociedad regular, o hasta que se produce un abandono definitivo del trámite de inscripción, cuestión gris, difícil de interpretar, sometida a prueba, interpretable. Pero hasta ese momento se la considera información. Cuando se produjo ese abandono definitivo, deja de considerarse información y pasa a considerarse sociedad de la sección cuarta, con todas las consecuencias que tiene la aplicación de esa otra normativa. Una vez cumplido el trámite de inscripción, la sociedad continúa su etapa de vida plena, donde se rige por las normas del tipo social y las normas generales de la ley. Hasta que se produce un momento a partir del cual se debe ingresar a la última etapa de la vida de la sociedad. Ese momento, en nuestro derecho recibe el nombre de causal de disolución. Por ejemplo, el contrato de sociedad dice que la sociedad se constituye por el plazo de 10 años. Bueno,
Cuando llegaron los 10 años, se produjo la causal de disolución por vencimiento de plazo. A partir de la disolución, la sociedad debe ingresar a la última etapa de su vida, que es una etapa en la que liquida, que se llama liquidación, y es una etapa en la que termina las relaciones jurídicas que tiene pendientes, distribuye la última ganancia que tiene entre los socios y pide la cancelación de la inscripción. Esa es, ahí lo tienen en el cuadrito, esa es la estructura no. Esa es la estructura de una sociedad como forma jurídica. Esa es la estructura en la vida de la sociedad. Bueno, esto es una clase inicial para que tengan una primera noción general de la materia, con la dificultad de darlo de esta manera, que quizá para más de uno debe ser pesado de seguir, difícil. Traté de ir despacio, pero me tuvieron que escuchar 1 hora y media hablando, ya que estén despiertos es una gran cosa. Yo lo que diría es, así como ahora Carolina me hizo una consulta, diría, ¿quieren hacerme preguntas? Utilicemos los últimos minutos de la clase para preguntar. Después sí, después sí cerramos, pero empecemos con preguntas. Yo voy leyendo las preguntas y las contesto. Entonces, Carolina Tami pregunta, ¿queda el criterio del juez? Entonces sí, habíamos dicho que sí. Una consulta, ¿qué sería sección cuarta el concepto? Vamos a verlo bien en la clase que viene, pero las sociedades de la sección cuarta es una parte de la ley que está la ley se divide en 2 grandes capítulos, el capítulo 1 de parte general y el capítulo 2 donde están los tipos sociales. El capítulo 2 empieza en el artículo 125. El capítulo 1 va del 1 al 124. Bueno, dentro de los capítulos hay secciones. La sección cuarta es de los artículos 21 a 26. Entonces, las sociedades de la sección cuarta son las sociedades que quedan comprendidas en el régimen de los artículos 21 a 26. ¿Cuál es el régimen y qué sociedades quedan comprendidas? La vamos a ver en una clase futura. Pero esa es la sociedad de la sección cuarta. Repetir la última etapa de la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es la última etapa en la vida de la sociedad. Etapa donde la sociedad dispone de sus activos, los utiliza inicialmente para la cancelación de sus pasivos, o sea, de sus deudas, y posteriormente distribuye el remanente, o sea, lo que quedó, entre los socios, devolviéndoles primero el aporte que hicieron cada uno, y después dándoles una última participación en la ganancia final que haya tenido la sociedad. Esa es la liquidación. Mira, Camila, en realidad no estoy seguro. Sí les aseguro que conmigo van a tener todos los jueves. Y si quieren que pongamos algún otro día, no tengo problema transitoriamente alguna vez poner algún otro día. Sobre todo mientras dura la cuarentena, que quizás están todos en sus casas y les viene bien ver algo más. Yo no tengo problema en poner otro día, lo que daría prioridad a los docentes que les tocan los otros días para no meterme en clases de otros. Pero si, por ejemplo,
no sé, el miércoles de la semana que viene, que es un día que no tienen clases normalmente, quieren que pongamos una clase para ver otro tema, no tengo problema. Si no, la clase del jueves está. Bueno, ¿los demás les parece que está bueno que agreguemos alguna clase más? Bueno, hagamos una cosa. La clase del jueves está fijada todas las semanas. Jueves 1:15 está fijada. Yo les voy a pasar vamos a hacerlo de la manera más simple. Les voy a dar un mismo número de ID para entrar y con ese mismo número de ID van a entrar en todas las reuniones. Después se los mando por el grupo de chat, por el WhatsApp. Y ponemos para el miércoles de la semana que viene a la 1:15 una clase. Entonces también les mando, pero va a ser siempre con el mismo número. La semana que viene conmigo entonces tienen miércoles y jueves. No es esto permanente, esto es mientras están en su casa que no se pueden mover, bueno, ponemos esto, total sé que para ustedes un lunes, un martes, un miércoles más o menos lo mismo porque tienen que estar ahí igual. Doctor, ¿usted se pudo comunicar con la doctora Barrau? Porque me había dicho que estaba interesada en también sumarse a las clases por esta plataforma. No sé en qué habrá quedado. Yo hablé con María Babau, nuestra titular, le dije que si le parecía bien que dé clase de esta manera, me dijo que sí, me dijo que todo lo que yo pudiera hacer que lo haga, informó a los demás profesores de la cátedra que yo iba a dar clases por esta plataforma Zoom, vieron que es muy piola, que es muy fácil de usar, y es linda además, le puedo pasar un PowerPoint, explicárselo, me gusta eso, pueden preguntar y vamos interactuando. No es como lo presencial, pero tiene un montón de ventajas. Lo que pasa es que eso necesita una organización de parte de los demás y aprender a usar la plataforma. Yo, para dar por esta plataforma, deberíamos ya cortar el grabado, ¿verdad? Ya está el grabado. ¿Desea tener la grabación en la nube? Sí.